Plan de Ayala de 28 de noviembre de 1911 y discurso de Luis Cabrera. El Plan de Ayala es un documento fundamental en la historia de la Revolución Mexicana, proclamado por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911. Elementos y características más importantes de este plan. Elementos del Plan de Ayala. 1. Reforma agraria. Uno de los puntos centrales del plan es la exigencia de una reforma agraria que garantizara la devolución de tierras a los campesinos y comunidades indígenas que habían sido despojados de ellas. Se proponía la expropiación de tierras a los grandes terratenientes. 2. Derechos de los campesinos. El plan aboga por el reconocimiento de los derechos de los campesinos, asegurando su acceso a la tierra y promoviendo su bienestar. 3. Rechazo al gobierno de Madero. Aunque inicialmente apoyaron a Francisco I. Madero, Zapata y sus seguidores se sintieron traicionados por las políticas del gobierno maderista, que no cumplió con las promesas de reforma agraria. El Plan de Ayala declara la falta de legitimidad del gobierno de Madero. 4. Llamado a la revolución, el documento convoca a la lucha armada para lograr los objetivos planteados, instando a los campesinos a levantarse en armas contra el gobierno. 5. Justicia social. Se enfatiza la necesidad de justicia social y la mejora de las condiciones de vida de los campesinos, así como la eliminación de la explotación. Características del Plan de Ayala. 1. Ideología agrarista. El Plan de Ayala es un manifiesto agrarista que pone en el centro la lucha por la tierra y los derechos de los campesinos. 2. Enfoque en la autonomía local. Promueve la idea de que las comunidades agrarias deben tener autonomía para gestionar sus tierras y recursos. 3. Revolucionario y radical. Se considera un documento radical para su época, ya que cuestiona el orden social y económico establecido y propone cambios profundos. 4. Influencia histórica. El Plan de Ayala ha tenido un impacto duradero en la historia de México, influyendo en movimientos agrarios posteriores y en la política agraria del país. 5. Estilo directo y claro. El lenguaje del plan es directo y accesible, lo que lo hace comprensible para las masas campesinas a las que se dirige. El Plan de Ayala es un símbolo de la lucha por la justicia social y los derechos agrarios en México, y sigue siendo relevante en discusiones sobre la reforma agraria y la equidad en el acceso a la tierra. Discurso de Luis Cabrera. Relación con la Constitución. 1. Restablecer los ejidos. 2. El transporte y establecimiento de los grandes grupos humanos es muy costoso. 3. El desalojo de grandes masas de población traería consigo un desequilibrio, una perturbación de los trabajos ya establecidos causando una crisis peligrosa. 4. Si se mueven a los trabajadores no tendrán manera de subsistir por ellos mismos cargando con esta responsabilidad a la nación. 5. La gran masa de población carece de aptitudes para ser propietarios y cumplir compromisos personales. Mientras que si cumplirá los que traiga colectivamente y la explotación de terrenos comunales se hará de una forma que solo quienes cultiven y trabajen la tierra sean los beneficiados. El peonismo, o sea la esclavitud de hecho, o servidumbre feudal, en que se encuentra el peón jornalero, sobre todo el enganchado o deportado del sureste del país, y que subsiste debido a los privilegios económicos, políticos y judiciales de que goza el hacendado. El peonismo debe desterrarse por medio de leyes que aseguren la libertad del jornalero en la prestación de sus servicios, a la vez que por medio de las leyes agrarias que deben tender a librar a los pueblos de la condición de prisioneros en que se encuentran, encerrados y ahogados dentro de las grandes haciendas. El hacendismo, o sea la presión económica y la competencia ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, a la sombra de la desigualdad en el impuesto y de una multitud de privilegios de que goza aquella en lo económico y en lo político, y que producen la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por la grande. El hacendismo debe combatirse por medio de medidas que tiendan a igualar la grande y la pequeña propiedad ante el impuesto, pues una vez igualadas ambas propiedades. Proyecto de ley. Cambiar las condiciones del jornalero mexicano. Reintegrar la tierra a los pueblos que se habían perdido. La expropiación de tierras para reconstruir los ejidos por causa de la utilidad pública. Luis Cabrera Lobato. Su discurso abordando la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano dio mucho de qué hablar ese 3 de diciembre de 1912 ante la Cámara de Diputados. Fue un abogado, político, diplomático y escritor, crítico, ensayista, poeta, mexicano.
Su ideología de protección al campesino y sus propuestas fueron la base para el desarrollo de la ley agraria promulgada el 6 de enero de 1915 por Venustiano Carranza.